Bien, Primera de Corintios, capítulo 15 en adelante. El punto central en la fe cristiana es la resurrección de Jesucristo. El punto central en la fe cristiana es la doctrina o enseñanza de la resurrección de Jesucristo. Vamos a las preguntas. ¿A qué horas fue el Señor Jesús? ¿A qué horas el Señor Jesús murió? ¿A qué horas murió? ¿A las 3? ¿A la hora sexta? ¿A qué horas Jesús murió? Verán, se cuenta a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de nuestro calendario. Desde las 6 se cuenta la hora 1, la hora 2, a las 12 ¿a qué hora sería? La hora, a las 7 es la hora 1, a las 8 la hora 2, a las 12 ¿a qué hora sería? La hora sexta fue crucificado. Fue crucificado. ¿A qué horas fue crucificado Jesús? A la hora sexta. Muy bien. A partir de ahí, ¿cuántas horas pasaron para que muriera? Jesús murió a la hora sexta, fue crucificado. Pero murió a la hora séptima, octava y novena. Murió a la hora que en nuestro tiempo, ¿qué horas es? 3. Serían como las 3 de la tarde. Bien. ¿De qué día? Del día viernes. Muy bien. El Shabbat o el sábado, para el judío, ¿cuándo empieza? A las 0 horas de las 12, como para nosotros, ¿o a qué horas empieza el sábado? El sábado día santo. No. Para un judío, ¿cuándo empieza el sábado? Empieza, obviamente en nuestro calendario, viernes a las 6 de la tarde. Empieza el día sábado. O sea, con la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, ahí termina el sábado día santo. ¿Ya? Bien, como Jesús muere a las 3 de la tarde, entonces, más o menos ¿a qué horas Jesús fue puesto en una tumba? ¿A qué horas fue puesto en una tumba? No es examen, no, tranquilos, no. Estamos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo. Pero saquemos información. ¿A qué horas más o menos fue sepultado Jesús? Más o menos, fíjese este dato, más o menos entre 5 y media de la tarde. Más seguro 5 y media de la tarde. ¿Por qué? Porque empezando el sábado nadie podía hacer nada. ¿Ya? Entonces Jesús fue puesto en una tumba entre eso de las 5 y media de la tarde, ya que en media hora empezaba el día sagrado, el día sábado. Muy bien. ¿Quiénes estuvieron en la sepultura de Jesús? ¿Quiénes estuvieron? A ver, vamos con los conocimientos.
¿Quiénes estuvieron? De plano estaban dos varones muy importantes que menciona la Escritura. ¿Quiénes eran? Pedro, Juan, dicen. Goliat. El uno que empieza con N y el otro con J, pero no es Juan. No es Juan. Jonás. Oh. Judas, no, pues ya se mató Judas. José de Arimatea y con la N. ¿Quién? Nicodemo. Grábese en su mente. Dos hombres estuvieron ahí. José de Arimatea y Nicodemo. ¿Quién era el dueño de la tumba? ¿Quién era el dueño de la tumba? A ver por acá, ¿quién era el dueño de la tumba? ¿Nicodemo o José de Arimatea? José de Arimatea. Y para ser dueño de una tumba, o como hoy conocemos como un nicho, ¿qué pasaba? Se tenía que tener, ¿cómo es el nicho? Justo. O dinero. Solo los que tenían dinero o eran pudientes, ellos tenían la capacidad de tener comprado ya una tumba. Como hoy, ¿no? ¿Quién de aquí tiene comprado ya su nicho? ¿Sabes si estoy para comer o va a estar comprando para un nicho? No. Pero él tenía sus recursos económicos. Ahora bien, cuando llega el tiempo de bajar el cuerpo del Señor Jesús de la cruz y llevarlo a la sepultura, le hacen todos los preparativos a Jesús. Y estaban algunas mujeres ahí presentes. Entonces, más o menos, hermanos, no se sabe la cifra exacta, pero estaban entre 10 y 15 personas en la sepultura de Jesús. Otro detalle, hasta su misma muerte, Jesús no era dueño de nada material acá. Por eso es que inclusive la tumba donde le pusieron era una tumba prestada. ¿De quién era la tumba? ¿De quién? ¿Quién era el dueño de la tumba? José de Arimatea. Entonces, una vez puesto en la tumba, ¿cuántos días pasaron para que resucitara Jesucristo? ¿Cuántos? 3 días. Bien, entonces cuente los 3 días del jueves. Cuente. ¿Y cuándo debía resucitar? Al sábado, un día. Al domingo, otro día. Y al lunes, ya. ¿Y por qué decimos entonces que resucitó el domingo? ¿Por qué será? Bien, para el judío, el día entero o una porción del día era contado como un día. Sí, para el judío. Una porción del día o el día entero era contado como un día. Entonces, Jesús resucita al día tercero, jueves o viernes, sábado y domingo. ¿En qué horario resucita el Señor Jesús? ¿En qué hora? ¿Nos dice la Biblia eso? ¿Dice la Biblia resucitó a las 3 de la mañana? ¿A las 4? No dice la Biblia. No dice la Biblia. Pero ya para amanecer el domingo, muy de mañana, ya la tumba estaba vacía. ¿Estamos? Entonces eso quiere decir que posiblemente fue 4 de la mañana
5 de la mañana, la resurrección del Señor Jesús. Una pregunta: ¿la resurrección de Jesús fue solamente espiritual o en todo su cuerpo que tenía? ¿En todo su cuerpo? Ok. ¿Cómo sabemos eso? ¿Perdón? No había el cuerpo, pero podían haberlo robado. Pero los hechos posteriores, ¿qué dicen los evangelios? ¿Se acuerdan los hechos posteriores? ¿Qué pasaba? Que, por ejemplo, el Señor Jesús comió, le pidió que lo tocasen, y que Él no era un espíritu o un fantasma y que parecía un ser humano. Él era completamente el ser humano resucitado. En 1 Corintios 15, verso 3, miremos ahí, está hablando el apóstol Pablo aquí. Fíjese, verso 3 en adelante. Porque, en primer lugar, les he enseñado lo que también recibí, ¿ya? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Es correcto eso? Sí, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Bien, verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, esto quiere decir que Jesús no fue enterrado, sino fue sepultado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Enterrado sería debajo del suelo, debajo de la tierra, y sepultado es en una tumba. En ese entonces se le envolvía el cuerpo en manto blanco para poderles conservar. Entonces, ¿Jesús fue sepultado o enterrado? Sepultado. Fue sepultado. Ok, sigamos. Verso 4. Que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. 5. Que apareció a Pedro y después a los 12. Verso 5. 6. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea que ellos podían verlo en vivo y en directo. ¿Sí? De los cuales muchos viven todavía y otros ya están muertos, de los que vieron a Jesús resucitado. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Menos Judas, ¿no? ¿Por qué menos Judas? ¿Por qué menos Judas? Porque ella se suicidó, se mató. Verso 8. Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, me apareció también a mí. Ahora, mis hermanos, el apóstol Pablo está dando un testimonio sobre cómo el Evangelio llegó a su vida y qué es lo que se está predicando en ese tiempo. Recordemos que todos estos relatos están hablados en el siglo I. ¿En qué siglo estamos ahora? Siglo XXI. Han pasado muchísimos años. Entonces la iglesia, ¿qué es lo que tiene que seguir predicando hoy? ¿Un mensaje diferente al apostólico? No. Lo que tiene la iglesia que seguir predicando es el mensaje apostólico que está plasmado en el Nuevo Testamento. Y es el mensaje que salva, que redime, que transforma la vida de las personas. Es un mensaje transformador. Y este texto aquí señala varias cosas. Miren,
Jamás en el Nuevo Testamento se pone a un hombre o a una mujer como mediadores ante Dios, entre Dios y la humanidad. ¿Quién es el único mediador? Jesucristo. ¿En el nombre de quién debemos orar? En el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Espíritu Santo. ¿Sí? La iglesia tiene que tener claro que el poder transformador en los pecados de una persona viene del poder directamente de Dios. Un poder transformador. Por eso es que si usted, por ejemplo, le da pereza de estudiar la palabra, le da pereza de congregarse, no tiene ánimo de servir, ya no le da vergüenza compartir el evangelio con sus amigos, con sus vecinos, no tiene ánimo, ya debe poner en duda su salvación. Porque mire, ¿cómo nos damos cuenta cuando una mamá embarazada da a luz y sale el niño? ¿Cómo se dan cuenta los médicos que está vivo? ¿Cómo se dan cuenta? Porque chilla, porque empieza a comer. Bueno, pero ¿qué pasa si ese bebé ya come un mes, ya come 2 meses y sigue el mismo porte? ¿Los padres estarían felices? No, porque eso no es natural. Eso es antinatural. Ahí hay un caso de una enfermedad. Lo natural exige crecimiento, la naturaleza nos exige que produzcamos fruto. Entonces la iglesia de Corinto, en el contexto, era una iglesia problemática. ¿Escucharon? Era una iglesia problemática, que se trataba de alabar a Dios en lenguas, tener palabra de profecía, danza profética, y se ufanaba de que tenía como un contacto especial con Dios. Cuando el apóstol Pablo se entera de esto, de que la iglesia solamente estaba viviendo en una ilusión, les escribe Primera de Corintios y luego les escribe la segunda carta, Segunda Corintios. Y Pablo empieza a poner recto lo que estaba chueco. Y Pablo les está diciendo de plano, hermanos, la centralidad de su fe, la centralidad de la iglesia es una persona. ¿Cómo se llama esa persona? ¿Cómo se llama esa persona? La persona de Jesucristo. Entonces, usted y yo, hermanos, entendemos que si he venido a Jesucristo, ¿a quién debo rendirme hoy? ¿A quién? Al Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor? El Señor Jesucristo. Por eso es que los cristianos del primer siglo estuvieron dispuestos a poner su vida, porque consideraban que el Señor Jesús resucitado era el único Señor de sus vidas y a quien tenían que rendirle culto. Entonces no había otra razón de ser, no había otra razón de vivir la fe. Razones equivocadas para vivir la fe cristiana. Me hago cristiano porque mis primos son cristianos. Ahora sí soy hermanito porque si digo que no soy hermano en Cristo, me botan de la escuela, porque la dueña de la escuela es la iglesia. ¿Sí? Otra razón, por ejemplo, hay veces que le gusta a un mundano una chica cristiana y empieza a ser cristiano para conquistar a la chica o el chico. Y ya soy cristiano. Esa es otra razón equivocada. ¿Y si se muere la chica o el chico? O sea que tu cristianismo se acaba ahí. Entonces, otra razón equivocada. Ahora soy cristiano para que Dios me bendiga y sane a mi abuelita. Usted le está pidiendo un favor a Dios.
vengo a Jesucristo porque necesito ser salvo de la esclavitud y del poder de mis pecados. Solo el Señor puede hacerlo. Vamos ahora a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 1:1. Entonces mi motivo de servir es el Señor Jesús. No hay otro motivo. Si usted tiene otros motivos, va a salir decepcionado de la fe cristiana. La fe cristiana no es tener a un Cristo Papá Noel que me bendice, que me cuida cuando yo lo necesito. Por eso es que la gente se sigue flagelando el cuerpo. ¿Vieron lo que pasó anteayer? En cada año lo que pasa en las procesiones, se flagelan el cuerpo, se ponen alambre de púa, se amarran con alambre de púa, van cargando una cruz, ya no toman agua y los pobres también se mueren, en agradecimiento a las bendiciones que Dios les da. Entonces eso es ignorar lo que dice la Escritura. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, visto con nuestros ojos, lo contemplamos y palparon nuestras manos tocante al verbo o palabra de vida. 2. La vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. ¿A quién se está refiriendo aquí? ¿Quién está escribiendo en primer lugar este libro? Se le atribuye la paternidad al apóstol Juan. Y él es el que habla de igual manera en ese mismo tono en el Evangelio de Juan, el verbo de vida, el verbo que se hizo carne. Y aquí, pues él da testimonio que oyeron, escucharon, vieron y palparon en vivo y en directo la presencia del Hijo eterno de Dios. Y de eso justamente estaban predicando a las personas. ¿Saben qué, hermanos? Les animo a lo siguiente. Estamos ya en abril y ya se nos fueron 3 meses del 2023. Entonces, que el reto o el ánimo del inicio del año no se nos quite. La iglesia no está para entretener a nadie, hermanos. Escuche bien. La iglesia no está para entretener a nadie. La iglesia está para predicar el Evangelio de Jesucristo, para ser discípulos, para dar estudios bíblicos, para hacer obra misionera, para apoyar a iglesias hermanas. La iglesia camina, lucha con el fin similar, idéntico al que lucharon los apóstoles de Jesucristo. Aquí, hermanos, en Primera de Juan, ustedes tienen un hermoso relato de desafío para la iglesia de hoy. Fíjense ahí, verso 3. Lo que hemos visto y oído, los anunciamos también a ustedes. ¿A qué se refiere el apóstol ahí? Lo que hemos visto y oído, ¿a qué se refiere? ¿Qué vieron ellos? Nosotros hemos visto a Jesús en vivo y en directo. ¿Alguien ha visto? No. No lo hemos visto. ¿Qué vemos en los cuadros? Hay rostros de Jesús, sucos, pequeños, otro más flaco que el otro. Hay rostros de Jesús con ojos azules.
discoteca, con una luz, una aureola. ¿Cómo fue el rostro de Jesús? No lo sabemos, pero lo que sabemos es que fue un ser humano completo de parte de lo alto acá a la humanidad. Entonces ese Hijo de Dios puso su vida por la humanidad. Y eso está diciendo el apóstol Juan, que ellos pudieron tener el privilegio de ver en vivo y en directo al Señor Jesucristo. Y eso están compartiendo y predicando al pueblo de Dios. Verso 4. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Y en la parte del verso 9, alguien que lo lea por favor. El verso 9. Otra versita ya. Escuchen. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. ¿A quién? A Dios. ¿A quién debemos confesar los pecados? ¿O a un hombre? No tiene base bíblica los confesionarios. Para nada, hermanos. ¿Alguien viene de esa tradición cristiana? ¿Alguien de ustedes se iba a confesar antes? ¿A un cura? O sea, no hay que tener vergüenza. Mis padres vienen de eso. Por la gracia de Dios yo ya nací cuando mis padres estaban ya en el Evangelio. Mis padres iban a San Francisco a poner velitas. Se frotaba la velita ahí. Ellos tenían la costumbre de comprar agua bendita, de ir a traer el Santo Domingo. No sé si hasta ahora hay los viejos. ¿Alguien de ustedes fue? Los más mayores. Ahí había como 10 litros. Y decían que es agua bendita. Entonces mis padres, ¿qué hacían? Es la ignorancia, miren. Es ignorancia eso. Cogían en el galón, les llenaban el galoncito de agua bendita y llevaban a la casa. Y con eso trapeaban la casa. Bañaban al guagua que está espantado. ¿Sí? Cogían el agua y se hacían una cruz. Tenían un Jesús de gran poder en la sala. Tenían hecho trenzas los de Semana Santa, esas plantas que hacían trenzas, las palmeras, palo santo, todo eso. Pero cuando llegó el Evangelio, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Miren, estamos así de ciegos y nos quita el vendaje. Y empezamos a ver la fe desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de la tradición, sino desde la perspectiva de Dios. Así es que en esta mañana, a usted que ha venido acá, le animo a lo siguiente: no siga la tradición de su familia, siga lo que dice la palabra de Dios. Cuando esté desanimado, cuando esté con pereza, ¿no? A todos nos invade la pereza. Yo sigo luchando con eso. Cuando usted sabe que hoy, suponiendo que es lunes, sabe que tiene que alimentarse de la palabra, leerla, meditarla, y no lo hace, hágalo. No deje pasar un día. ¿Sí? Un consejo más, hermanos. Si Dios le ha puesto acá en la congregación, apoye. Ore por los líderes, ore por la directiva, por los maestros, porque esto es llevar adelante a la iglesia, no es nada fácil. Se requiere mucha energía y poder de Dios, gran dependencia de Dios para poder hacerlo. Amén. El Señor nos bendiga. Vamos a orar, ¿no? Vamos a orar. Vamos a orar.
Padre Santo, gracias por este tiempo, por tu amor, por tu gracia, tu misericordia. Bendito sea tu nombre. Gracias por haberme permitido visitar a mis hermanos. Te pido por ellos para que los prosperes en fe, en salud, y puedan, Padre, crecer más y más de tus caminos. A ti, Señor, sea la alabanza por siempre y para siempre. Te pedimos que nos ayudes para caminar con rectitud delante de ti. Y gracias, Papito Dios. Oramos en el nombre de Jesús.